Vamos entonces ahora con uno de los platos fuertes de la tarde. Y es porque tenemos a un Jedi nivel 7 del periodismo, lo digo con toda honestidad, uno de los colegas que más admiramos quienes hemos trabajado en periodismo. Se trata de Ricardo Galán, es periodista, ha trabajado en prensa, radio y televisión por más de 25 años. Fue fundador del periódico La Prensa de Bogotá, ese que se hizo famoso por los titulares, el noticiero CMI y la cadena de noticias Radionet. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo CPB, catedrático de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue director y miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Fue uno de los 5 expertos que escogió el estándar de televisión digital terrestre para Colombia. Fue miembro, es miembro, ¿no? Actualmente, ¿no, Ricardo? De la Junta Directiva de los canales regionales Teleantioquia y Telepacífico. Ya no. Es blogger, columnista, conferencista nacional e internacional, consultor en comunicación estratégica, catedrático de la Universidad del Rosario, recibió un título doctor honoris causa en comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. Es panelista de planta de Hora 20, un programa de Caracol Radio. Es actualmente el fundador y director de los portales libretadeapuntes.com, correoconfidencial.com y el blogdelcliente.com, especializados en noticias e información sobre periodismo, tecnología y comunicaciones. Lo encuentran en Twitter como @libretadeapuntes. Ricardo, muchísimas gracias por medios sociales como complemento a los medios convencionales. Víctor, muchas gracias a usted, al Ministerio, a Melissa, a los organizadores, al anfitrión de la universidad y a ustedes por aguantar hasta esta hora para escucharme durante un rato. Me encanta el tema y cuando Melissa me comentó que había este evento en Pereira le dije que yo quería venir porque en mí se da una cosa rara y es que la edad me permite haber pasado de una máquina que ustedes ven allá al fondo, grande, negra. La mitad de ustedes, el 90% de ustedes no debe tener ni idea de eso qué es. Eso se llama un linotipo. Y en eso se hacían los periódicos hace unos 30 años. Era un aparato ruidoso, las letras se hacían en plomo y salían al revés y había que leer y corregir así. Y yo tuve la fortuna de haber empezado a hacer periodismo con esas máquinas y poder disfrutar hoy de elementos como el iPad. Es decir, que he hecho toda la carrera y eso me ha permitido irme acomodando a las diferentes tecnologías para hacer periodismo y aprender de esa experiencia para transmitirla y compartirla con ustedes. De lo que quisiera que conversáramos es de cómo los medios de comunicación van a tener que acomodarse a la nueva realidad y al cambio de poder. El poder está cambiando de manos hacia el público. Y veamos por qué. El ciclo informativo en Colombia, y esto solo aplica para Colombia, funciona de la siguiente manera: las noticias nacen en la radio, se reproducen en la televisión y siguen su conducto en la prensa escrita a través de los periódicos y las revistas. Ese es más o menos el esquema general. Los colombianos nacimos, fuimos arrollados por un radio, tenemos el radio en el carro, lo tenemos en el transistor, siempre hemos estado con un radio prendido. No importa si escuchamos noticias o música, el radio siempre ha estado. Y a través de la radio es que nos hemos informado siempre. Es a través de la radio que nos llaman la atención sobre lo que está pasando y el proceso mental para un ciudadano normal es que la radio le avisa que algo pasó, la televisión le muestra qué pasó, cómo pasó y en teoría la prensa escrita le debe dar el análisis y el por qué pasó. ¿Eso se cumple? A veces sí, a veces no. Los medios de comunicación, como funcionan en todas partes del mundo,
tienen una organización vertical. Es decir, un dueño o un director que toma las decisiones, un editor, jefe de redacción que hace cumplir esas decisiones y un reportero que hace la tarea y hace básicamente caso. Y al final está el público al que muy poca atención se le presta. Los medios de comunicación en ese esquema deciden qué nos dicen. De las tantas cosas que pasan en el país, y este país es particularmente productor de noticias, muy pocas son las que nos transmiten. Y quienes deciden eso son una especie de dictadores que son los que escogen por nosotros qué es lo que según ellos nos interesa saber. Pero no solo eso, sino que deciden cómo es que lo queremos saber. Ellos escogen cómo nos lo dicen. Escogen cuándo nos lo dicen. Por alguna razón nos dicen que las noticias son a las 7 de la noche, como si no hubiera trancones en las ciudades, como si uno no tuviera nada más que hacer que llegar a ver noticias, pero imponen la dictadura. Ellos son los dueños de la televisión y transmiten las noticias cuando quieren. Y escogen el en dónde nos lo dicen, y en este en dónde nos lo dicen es muy importante, porque tiene que ver con la manera como se ubican las noticias en la estructura de un noticiero, ya sea de radio, televisión o del periódico. En teoría nos cuentan todo lo que pasa, en teoría nos informan bien, pero dependiendo de donde pongan las noticias le están dando más o menos importancia. No es lo mismo una noticia que sale abriendo un periódico o que sale abriendo un noticiero de televisión que la noticia que meten entre la farándula y los deportes, o antes de los comerciales o después de los comerciales. Tienen importancias diferentes, audiencias diferentes, estados de ánimo diferentes. Una noticia después de comerciales no la ve nadie. ¿Por qué? Porque todos en los comerciales aprovechamos para hacer otras cosas, para mirar hacia otro lado. Todo eso nos marca la diferencia en las noticias. Es información de uno a muchos. Uno, el medio, muchos, los que sintonizamos ese medio. Es una información de una sola vía. Como veíamos, es una estructura vertical, toman las decisiones y publican las noticias. No nos preguntan si queríamos esas noticias, no nos preguntan si estuvo bien la manera como nos presentaron la noticia, y ni siquiera les preocupa si es verdad o no lo que nos están contando, simplemente nos echan su cuento. La participación del público en este tipo de organización de medios es bastante marginal, que se reduce a las cartas que uno le manda al director, que jamás lee el director sino su asistente o su secretaria, y de las 100 que le llegan, publican un párrafo de una o dos, no la carta completa sino un párrafo. Las llamadas en directo, si aquí entra la W deben haber escuchado el Julito no me cuelgues, que lo llaman participación. Los sondeos, encuestas y entrevistas callejeras, que es preguntarle a usted cómo le parece el clima, quién cree que va a ganar el partido Colombia-Uruguay, qué opina de que Petro quiera privatizar las basuras, pero si la respuesta es que a uno sí le gusta, pues esa no sale. Esa es la participación. Y los concursos. Ahora nos regalan boletas para ir a ver a Madonna, para ver a Lady Gaga, para ir a Panamá a ver un partido que no nos importa entre la selección de España y la selección de Panamá, pero de lo que se trata, y eso está bien porque los medios no son casas de beneficencia, es de tener rating, y al tener rating, tener publicidad y pues ganar plata. En ese ciclo informativo están empezando a pasar cosas, y cosas que ellos ya empiezan a sentir y que el público, y aquí es tal vez lo más interesante, también empieza a sentir porque se está apropiando de esas cosas. Y lo primero que pasó fue la aparición de los blogs. Los blogs con unas audiencias marginales,
pero con unos puntos de vista donde la gente ya empezó a descubrir que podía tener un medio propio, que podía tener un medio de expresión para escribir de aquello que los medios tradicionales no se ocupaban, los problemas del barrio, los problemas de su comunidad, sus problemas personales. Descubrieron que podrían captar unas audiencias y que de alguna manera, aunque imperceptible al principio, tenían una voz. De esos experimentos algunos han desarrollado en grandes medios de comunicación. El Huffington Post es eso, es una periodista a la que despiden de un medio importante y monta un blog donde le da oportunidad de opinar a mucha gente y se convierte hoy por hoy en el medio de opinión más importante de los Estados Unidos en el mundo digital. La silla vacía es otro experimento en el mismo sentido. El Correo Confidencial y su pareja, su competencia, el Confidencial Colombia, de alguna manera son eso también. Los blogs empiezan siendo personales, es contar la historia de mi vida, mi tragedia, bla, 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 y después se vuelven temáticos. En el mundo Mac, ay, mi computadora, en el mundo Mac, por ejemplo, la mayoría de la información que se produce la producen blogs de gomosos que viven pendientes de las noticias de Apple, las publican, hacen tutoriales y todo tipo de cosas. Los medios regionales, los blogs regionales o periódicos regionales que están supliendo la falta o la ausencia de medios importantes, especialmente escritos en algunas regiones de Colombia. En regiones como esta, próspera, con industria, con comercio, no pasa. Pero hay zonas como la Amazonas, como Putumayo, como los llanos, casi todos los llanos orientales, algunos sectores de la costa atlántica, donde nadie invierte en un periódico. Entonces resulta mucho más barato montar una página web, montar un blog donde empiezan a publicar las cosas que le pasan a la gente, se hacen a una audiencia y poco a poco van ingresando en el mundo digital. Y los blogs especializados, como algunas cosas que hemos visto aquí. El siguiente paso, lo siguiente que se le atraviesa a ese ciclo informativo es Twitter. Para mí, Laura se fue, ¿no? Twitter no es una red social ni es una comunidad virtual. Para mí, Twitter es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que alguien preguntaba si es tan inmediato como la radio, y yo me atrevo a decir que es más rápido que la radio. ¿Por qué? Porque para que una noticia salga en radio se necesita que un periodista la conozca, su jefe la autorice y encuentren el espacio para hacerlo. En Twitter, cualquier persona que es testigo de un hecho, simplemente toma el teléfono celular, toma su computadora y publica. Es mucho más rápido. La muerte de Michael Jackson se conoce en Twitter con 1 hora de anticipación a CNN, que era el canal que venía haciéndole el seguimiento a la noticia. Y así vienen ocurriendo cosas. Cada día se necesita menos la radio, cada día usamos más Twitter para informarnos de lo que está pasando. ¿Por qué pasa eso? Porque nos estamos volviendo móviles. Todos en Colombia deben haber oído mucho esa frase en estos días con el tema de, claro, la polémica que hay alrededor del 4G. Hay más celulares que gente. Y cada día esos celulares tienen más facilidades para conectarse a las redes sociales. Casi que prácticamente cualquier celular flecha hoy en día permite tuitear. El 26% de los celulares ya es smartphone, o sea, un teléfono inteligente que permite la navegación en Internet. Es decir, nos estamos apropiando. Por lo tanto, Twitter, a mi manera de ver, es un medio que está compitiendo con la radio en igualdad de condiciones. De hecho, la radio está citando cada vez más como fuente a Twitter. Los productores de noticias como el presidente Santos, como el alcalde Petro, de hecho están publicando sus noticias por ahí. El que quiere hoy en día llamar la atención de los medios hace un buen tweet. Llámese político, llámese futbolista, el Falcao, por ejemplo. Falcao nos enteramos la gravedad de la herida cuando hizo un chiste el domingo.
no digan que no me llevé los puntos. Y muestra la foto del totazo que le abrieron en la frente. Ahí nos enteramos que no era grave porque andaba haciendo chistes. Y la otra competencia es YouTube. Entonces, los blogs le compiten a la prensa escrita, Twitter le compite a la radio y YouTube le compite a la televisión. Y esa herramienta ya ha cobrado víctimas. El senador Merlano es una víctima del YouTube. Tuvo más cobertura, eso lo produjo un canal local de televisión en Barranquilla que se llama Zona Cero, un canal que es un programa de televisión que ya casi no produce para televisión porque su éxito está en YouTube. Cualquier cosa que publica ahí tiene consecuencias. La alcaldesa de Barranquilla cometió la imprudencia de pelear con ellos en un tema crítico para Barranquilla, que es el tema de la seguridad. Le sacan todos los días una noticia relacionada con la inseguridad. Robaron un cajero, atracaron a una señora, se llevaron 2 pantalones de un supermercado, bla, bla, bla. El asunto es que la señora está bajando en las encuestas. Y eso es las redes digitales, son los medios sociales. ¿Pueden convivir los medios tradicionales con los medios digitales y las redes sociales? Que es lo que propone Solano. Yo creo que sí. Y los medios tradicionales ya se dieron cuenta y las están utilizando, pero no las están utilizando para lo que el público esperaría, sino para su propio beneficio, de varias maneras. Lo que están haciendo es promoviendo sus informativos. Entonces, Yolanda Ruiz, directora de RCN, pone un trino o un tweet a las 5:30 diciendo: a las 6 tengo una primicia en RCN, la radio. Y claro, todos nos pasamos a RCN, la radio, resulta que la primicia la había dado Caracol a las 4:30. Pero para los seguidores de ella en Twitter, vendió su programa de las 6 de la tarde usó el trino o el Twitter como un gancho para llevar sintonía a su medio tradicional. ¿Es lícito? Sí, claro. ¿Está bien? Sí, está bien. El problema es que pierde credibilidad. Promocionan sus programas, ahora todos los programas tienen una cuenta en Twitter. La agenda con tacones de Blue Radio. Entonces el tema del día es en Twitter y empiezan a citar al tuitero y de alguna manera logran enganchar sintonía en el programa de radio, aumentar el número de seguidores en Twitter y hacer lo que antes no hacían, empezar a escuchar a las audiencias. Y eso está bien que pase, porque al empezar a escuchar y al empezar a hacer caso, nos empiezan a pasar el control remoto. Ya no lo manejan ellos solos, ya nos dejan una partecita de ese poder. Les permite conquistar nuevas audiencias e interactuar con los actuales, es decir, tapan la brecha que no estaban haciendo. Pero no han entendido esto. Y aquí está una de las grandes, eso que llaman los expertos como Solano y compañía 2.0. Suena sofisticado, ¿qué quiere decir? Pues que hay que charlar, que hay que escuchar. Y todavía no entienden los medios que hay que escuchar, que hoy en día comunicar también es escuchar, o que escuchar también es comunicar, y que a veces es más rentable escuchar que hablar. De hecho, es menos peligroso. Y lo que está pasando es que la información la están produciendo muchos para muchos. Eso es un cambio fundamental, es un cambio grandísimo. Hoy, en las redes sociales, nosotros, el público, nosotros los periodistas, estamos adquiriendo papeles que no teníamos antes. Hoy podemos ser simultáneamente la fuente de una noticia, el medio que la transmite y el público que la recibe. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas. Hoy el medio es nuestro, llámese Twitter, llámese un blog, llámese un perfil
en las otras comunidades virtuales. Cuando uno produce una noticia, es la fuente, cuando la transmite a través de su cuenta es el medio, y cuando le contestan o le complementan la información, está haciendo otra vez el público. No sé si se han dado cuenta cómo empiezan las noticias en las redes sociales. Se partió un bus de Transmilenio. No, tal vez ese es menos crítico, pero es más fácil este ejemplo. Se oye una explosión. Entonces pone el tuitero, escuché una explosión en la 30/53. Y pasa otro y dice, no es en la 53, es en la 57 frente al estadio. Y otro dice, tranquilos que no es una bomba, sino que están echando pólvora porque de Santa Fe salió campeón. Y ya va aumentando la noticia, van enriqueciendo el porqué, y entre todos empezamos a producir la información. Si se fijan en el ciclo, estamos desempeñando simultáneamente los tres papeles fundamentales de la comunicación. Y hoy el público es el que está decidiendo qué ve. Ese cuentico de que en el noticiero nos dicen que vemos ya no va más. Por ejemplo, a quienes nos gusta el fútbol, nos tocaba para ver los goles de Millonarios, chuparnos toda la sangre que transmiten en la primera parte y la política de la primera parte de los noticieros. Eso empezó a dejar de ser verdad cuando pudimos grabar el noticiero y ver solo la parte que nos interesa. Pero ahora es más sencillo, simplemente entramos a YouTube o a Google y decimos goles de Millonarios, nos salen los goles de Millonarios y nos ahorramos toda la sangre de la primera parte del noticiero, los comerciales, los anuncios estúpidos del presentador de deportes y vemos los goles, que es lo que nos importa. Es decir, ahí hay un cambio fundamental. Estamos decidiendo qué vemos. Estamos decidiendo cuándo lo vemos. No necesitamos llegar a las 7 para enterarnos de eso, lo vemos ya, si estoy con el celular y el celular lo permite. O cuando quiera, a las 2 de la mañana, cuando tenga tiempo. Es un cambio fundamental. ¿Por qué es un cambio fundamental? Porque la publicidad de los medios tradicionales está perdiendo la masa crítica. El precio de un anuncio de publicidad depende del público que en teoría lo va a ver. Cuando deja de concentrarse la audiencia a una sola hora, cambia la manera como los anunciantes tienen que enfocar su publicidad. La publicidad va a ir poco a poco, y de eso Google ya nos da bastantes señales de que así es. Se va a ir por temas. A la gente que le interesa un tema, cuando ve las noticias relacionadas, es que le va a llegar el anuncio. Ejemplo, un computador como ese, alguna vez yo iba a ir a España y dije, me voy a comprar el último Mac, que allá sí lo venden, en Colombia no ha llegado. Y miré, aquí en Bogotá, en internet dónde lo podía comprar. Cuando llegué a España, al hotel, me instalé, abrí el computador, salió la lista de los almacenes con dirección y mapa donde podría comprar el computador. De hecho, lo compré en uno de esos. Ese es el tipo de publicidad. No lo busqué en la televisión, sino simplemente el comercial llegó a mí. El público es el que dice en dónde lo ve, y eso también es importante. Los mismos goles o la misma noticia tienen presentaciones diferentes según la plataforma en donde se publique. La noticia de la bomba de la explosión en la calle 57 es tratada de manera distinta en un periódico, en una emisora de radio, en un canal de televisión o en internet. Lo mismo pasa. Ahora los productores de contenidos van a tener que pensar en montar piezas que no importa dónde se vean, sea la misma información, porque somos las audiencias los que escogemos qué vemos, dónde lo vemos, cuándo lo vemos, etcétera, etcétera. Es decir, las decisiones fundamentales de la comunicación, que es también la generación de opinión. El cómo lo ve es importante también. Nos cambian el enfoque. Para algunas personas, el proceso de paz del presidente Santos es un beneficio para el país. Para otras es simplemente un desastre, es un retroceso. Uno simplemente escoge cuál versión le gusta más y esa es la versión que sigue. ¿Cómo la sigue? A través de las personas que promueven una u otra tendencia.
y con quién lo ve. Y esto es importante. No es lo mismo ver las noticias solo que con los hijos. No es lo mismo que los hijos vean solo las noticias a que las vean con uno. Eso marca la diferencia. Hoy los niños tienen más acceso a la información que hace 2 años. Hoy ellos tienen acceso a la misma información que tenemos los adultos, con las mismas condiciones, qué, cómo, cuándo, bla, bla, bla. Es decir, hay que pararle bolas a eso porque ahí empezamos a educar y ahí empezamos a formar seres de bien o no. Los medios y las redes. Este caso es interesantísimo para demostrar cómo las redes influyen cada vez más en la manera como, en las noticias que publican. Rosalvira la violan un miércoles por la noche, sale del colegio, se toma unas cervezas, creo, la violan en el parque, la empalan en el parque, el miércoles. Amanecer jueves, la policía la encuentra y la lleva a un hospital. La noticia es publicada ese jueves en RCN Radio, pero la sacan del aire, y esto me lo dijo la directora de RCN Radio, porque les pareció que era una noticia demasiado escabrosa para sus audiencias. ¿No les pareció grave que en Bogotá, a 2 cuadras de un cuartel de carabineros, a 3 de una estación de policía, hubieran violado y empalado a una persona? ¿No les pareció que estando en esas circunstancias se demoren 6 horas en encontrarla? ¿Y no les pareció grave que cuando la encuentran deciden llevarla al hospital más lejano cuando tenían 3 a 2 cuadras? No, les pareció que era escabrosa. Como quien dice, bien hecho. No la publico. Un periodista del periódico El Tiempo la rescata la noticia 8 días después y la publican en la versión web en una nota así de grande. Y un tuitero la encuentra y actúa de manera inteligente. No la cita ni lanza el link, sino le toma una captura de pantalla y tuitea. Cuando El Tiempo se da cuenta que tiene esa noticia, dice: quítela. ¿Por qué? Porque les parecía escabrosa. Ya era tarde, estaba publicada la foto de la noticia, publicada en El Tiempo. A partir de ahí, la reacción en Twitter y en Facebook es tan impresionante que los medios tradicionales no tienen más remedio que retomar la noticia. Al principio tímidamente. Cuando empiezan las redes sociales, empiezan la noticia, eso es ya tal vez jueves, de 8 días después, en la radio mencionan que fue violada en el Parque Nacional, entonces empiezan tuiteros que oyeron la noticia en radio a preguntar: oiga, pero si ahí queda la escuela de carabineros, pero ¿cómo así que la llevan a la clínica? No sé qué, si ahí está el hospital de la Universidad Javeriana, y empiezan a cuestionarse y se genera tal presión sobre los medios que terminan los medios volviéndola una noticia de primera página. Noticia de primera página que genera la captura del presunto ofensor, que tiene antecedentes de que ya había hecho eso, que lo había hecho con sus hijas o con la hija de una novia o algo así. Lo capturan y estamos esperando que la justicia actúe. Pero en teoría la sociedad reclamó, a la sociedad no le pareció escabroso, a la sociedad lo que le molestó es que hayan tratado de ocultarle la noticia y que hubiera dejado pasar los medios de comunicación una cosa tan grave simplemente porque les pareció escabroso. ¿Dónde estuvo el poder ahí? En el público por primera vez. Eso tuvo como resultado una marcha de un domingo en el cual 20.000 personas salimos al Parque Nacional a exigir que la violencia contra las mujeres nos tenía. Gracias. Hay otros casos
de menos impacto, y por cuestiones de tiempo no me voy a referir, pero la reforma a la justicia, por ejemplo, que es una reforma constitucional que logra pasar 7 debates sin que la sociedad y los medios se den cuenta que los 3 poderes públicos se habían amangualado para cambiar la Constitución en su beneficio y no en el de la sociedad en su conjunto, pensando en ellos, en quienes sustentan el poder y no en los ciudadanos. Cuando la sociedad se da cuenta de eso, reacciona. Y claro, los medios que ya aprendieron la lección con Rosa Elvira se suben al bus y hoy son ellos los que cobran el haber tumbado la reforma a la justicia. No importa quién lo haya hecho. La verdad no importa si fueron las redes o fueron los medios. Lo que sí es importante es que los medios están empezando a escuchar, que se les acabó esa sordera que tenían y que está terminando la dictadura de que son ellos quienes nos dicen qué, cómo, cuándo, en dónde y etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque en un país con suficientes medios de comunicación eso no sería grave. El problema es que aquí los medios son de los mismos, que ostentan el poder y cada vez están más concentrados. Entonces, ¿a dónde hay que acudir? A los medios digitales, a las comunidades y herramientas como Twitter. Los medios y las redes permiten la retroalimentación, están generando contenidos originales y de acuerdo con las audiencias, y se están convirtiendo las redes en los ojos y los oídos de los periodistas. El término no me gusta, pero es un término que hay que usar, también se está convirtiendo en sus jueces. Ya el público no traga entero, ya el público no deja que los periodistas se equivoquen o nos equivoquemos, que las fuentes de esos periodistas mientan. Ya es muy difícil para un político mentir impunemente o proponer cosas que después no va a cumplir, porque la fiscalización está hoy al alcance de la mano y cada día hay más personas empoderadas y cada día hay más personas que descubren las herramientas y que las están utilizando. ¿Se necesita que los periodistas se metan ahí? Sí, porque cualquier persona no puede ser periodista. Los periodistas tenemos un entrenamiento especial para hacer eso de manera decente, para confrontar las fuentes, para tratar de encontrar la verdad, para buscar distintas opiniones, pero los ciudadanos están tomando ese papel y lo hacen bastante bien, a decir verdad. Nos están dando alertas tempranas de las cosas que pasan. Si ustedes se fijan en Twitter, empieza uno a mirar los timeline y empieza a ver cómo la sociedad le va advirtiendo a uno de cosas que pueden pasar. Y iba para Melgar y hay un derrumbe entre el kilómetro tal a mano derecha. Hay un trancón en la vía no sé qué. Todo eso es información. ¿Es información útil? Claro, por supuesto que es información útil. ¿Información que nos dan los medios? No siempre, casi nunca, y es información útil. No es lo mismo que uno estando en Villavicencio, no, tal vez en Cajamarca, le avisen que hay una tractomula volteada en la línea y entonces uno busca un hotel y se acuesta y duerme mientras quitan la tractomula a que se dé cuenta cuando llega el trancón y le toca chuparse toda la noche en la línea. Son cosas diferentes, ambas útiles para la sociedad. ¿Qué es promoción para los medios? Pues sí. Esto para los periodistas de las regiones es muy importante. Tengo entendido que vino gente de los llanos orientales, que vino gente de la costa. Muchas gracias por venir, les reconocemos su sacrificio, qué berracos haberse pegado semejante viaje para escucharnos. Muchas gracias por venir. Entiendan una cosa, muchachos, ya que se pegaron ese viaje. De alguna manera, cuando uno trabaja en un medio chiquito, y yo la mitad de mi carrera la ejercí en medios chiquitos, tiene un complejo y es la audiencia, la falta de sintonía y que sus temas no son importantes. Y ahora uno por allá en Arauca, en medio de guerrillas y paracos dándose bala y uno en la mitad, cree que tener una página web o un blog es poquita cosa. No es poquita cosa, no hay más, no hay nadie más que lo cuente. Y cuando pasan cosas que allá y uno las cuenta, tienden a volverse universales. Porque
lo que le pasa a las personas hoy le preocupa a todo el mundo. No sé si saben ustedes quién es Joanny Sánchez. Joanny Sánchez es la bloguera más importante de Cuba. Es una periodista que tiene un blog y una cuenta en Twitter. Y se ha enfrentado al régimen y de alguna manera la dejan. Hasta que se le dio un día por irse a cubrir una noticia de un español al que iban a condenar supuestamente por atentar contra el gobierno cubano. La detienen y en el momento en que la detienen ella alcanza a contar, me detuvieron cuando iba a tal cosa. La reacción de Twitter, Facebook y las redes sociales fue tan fuerte que el gobierno cubano, que le importa 5, lo que pensé el resto del mundo, la soltó a las 30 horas. No aguantó la presión. Y si ese no aguanta, imagínense un país democrático, de verdad. Es decir, no hay contenido pequeño, no hay contenido inútil y no hay audiencia pequeña en este mundo. Lo importante es el tema. Tan grave es la violación de una señora en el Parque Nacional de Bogotá como en Arauca o en Nueva York. Las dos cosas indignan. Las dos cosas indignan, y en esto les voy a pedir ayuda, que en Tunja, Boyacá, hace 39 días hayan violado a una niña, torturado a una niña de 10 años, desaparecido las huellas digitales y a esta hora la maldita policía y la maldita fiscalía no haya sido capaz de coger al asesino. Ayúdenme en las redes. Llevo 39 días reclamando que el asesino tiene que aparecer en Twitter. Y si me ayudan, de pronto estos tipos entienden que tienen que hacer su trabajo y no hacerse los pendejos. Porque estoy seguro que ahí hay alguien importante. O el hijo de alguien importante en Tunja, o un policía. Eso tan grave en una ciudad como Tunja, todo el mundo sabe qué pasó. ¿Nos genera ingresos para los que vivimos de los medios? Sí, si hacemos contenidos interesantes. Tal vez, no sé si mañana les vayan a hablar de monetización, la viceministra algo dijo esta mañana, pero si eso se maneja bien, es posible que obtengamos un ingreso decente y hay ahí una alternativa laboral para nuestros medios digitales. El futuro del periodismo es digital, sin duda alguna. El contenido es el rey y los comunicadores somos los que producimos el contenido que le importa a la gente. Así que tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Para los que les interesa la política, grábense por favor este principio. He visto muchas personas perder popularidad y sufrir mucho por no tener en cuenta las características de Twitter. Entre esas alguien que quiero mucho, un gran amigo. El Twitter es un medio caliente para cabezas frías. Tengan eso siempre presente. Cuando hagan un trino, por favor piénsenlo bien. Una vez publicado, no hay nada que hacer. Muchas gracias, ahí están mis datos. El rgalan@libretaapuntes.com, me pueden escribir ahí. Mi celular, si lo quieren, es 316-473-6492 y el Twitter por donde más tiempo permanezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Me perdonan la tiranía, pero nos toca así. Doctor Garrapatudo. Que Dios me coja confesado. Ante la situación con Artesano se habló una circunstancia. Si las compañías de telefonía móvil permitieran la geolocalización de las personas cuando realizan una llamada de emergencia, el caso de la señorita Celis hubiese sido descubierto con mucho tiempo de antelación y pudo haber sido salvada. Hay una circunstancia que es la privacidad de los datos versus la seguridad y la inmediatez de la respuesta. Los médicos afirmaron de que si hubiesen encontrado a la señorita Celis antes, la hubiesen salvado, estuviese con vida. Hay una circunstancia que es la dicotomía de la privacidad y la inmediatez de respuesta. ¿Qué se puede hacer?
La culpa no es de las empresas celulares, el problema son los teléfonos. Yo con mi teléfono, es un iPhone, puedo autorizar que me localicen, pero es una decisión que uno toma. Es una decisión personal y es difícil de tomar porque pues no vivimos precisamente en Suiza. Y que la gente sepa en dónde está uno a veces no es del todo conveniente, sobre todo para algunas personas con problemas de seguridad. Y yo creo que es una decisión personal. Esto ya está inventado y en teléfonos como este, tal vez el Samsung también ya lo permite. Permite que lo localicen, permite localizar el teléfono cuando se lo roban a uno y borrarle los datos luego, eso ya existe. El problema es de decisión personal. Pues lo mejor es no arriesgarse, digo yo. ¿Puedo otra? La pregunta, digamos, el escenario que nos ilustras es muy interesante, sin embargo, uno observa que ante una buena información en Twitter hay 25 informaciones o desinformaciones o informaciones irrelevantes, es decir, la farándula también se pasó al Twitter y se la tomó, 65 a Sarita, a Giovanni, protagonistas de novela, en fin. Y lo peor es que en esa comunicación que tú hablas, tan importante entre los medios tradicionales y las redes, ahora los medios están tomando también la trivialidad de lo que se habla, los medios tradicionales están tomando también la trivialidad de lo que se habla en las redes sociales, la imagen del día en Facebook, el descache del tweet de la semana de tal actor o actriz famoso, es decir, en la doble vía también hay una relación algo complicada de que el Twitter tampoco genera del todo excelentes informaciones, sino que incluso ha llevado a la televisión y a los periódicos a trivializar mucha de la información por hacerle caso a lo que la gente tanto comenta. Hay dos temas ahí. El primero, el de la veracidad de la información. Ni los medios dicen toda la verdad, ni Twitter dice toda la verdad. Pero hay una ventaja en Twitter, usted lo puede corregir inmediatamente. O le puede preguntar y un buen tuitero contesta. Y acepta el error y lo corrige. Eso no pasa en la radio, eso no pasa en la televisión y eso a veces pasa en los periódicos, pero bastante difícil. Se equivocan en primera página, corrigen en los avisos clasificados. Sobre la trivialidad, esas cosas hacen falta. No crea. Saber qué come Laura también es importante, eso también es interesante. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Muy amable. Un aplauso, por favor.